Hola, hola, muy buenos días. Estamos por comenzar nuestra sesión de capacitación en el uso de Marcalic. Vamos a dar unos minutos más para que se integren las personas que hacen falta. ¿De acuerdo? Entonces esperamos unos minutos más, por favor, y comenzamos. Muchas gracias. Buen día. Hola, hola, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión de capacitación en el uso de la herramienta Marcalic.
acuerdo? La tecnología editorial Marcalic, que es, bueno, sobre lo que nos enfocaremos en esta sesión. Me da mucho gusto estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Mi nombre es Víctor Aguilar y, bueno, además de darles la bienvenida, vamos a explicar rápidamente bueno, cuál es el objetivo, los objetivos de esta sesión. Explicaremos un poco sobre de qué va a tratar la sesión y después ya comenzaremos paso a paso sobre la misma, ¿de acuerdo? Entonces, bien, objetivos de la sesión, pues primero obviamente que se conozca el uso de Marcalic, que se familiaricen ustedes con esta herramienta, con esta tecnología, que se aprenda a utilizar. Después, bueno, ¿qué ventajas nos ofrece Redali como editores o editoras de nuestras revistas? Pues bien, vamos a ver que Marcalic te ofrece libertad para tu publicación, te permite ofrecer formatos de publicación a tus lectores, ¿sí? Así que como editores podemos tener un poco más de libertad sobre nuestras publicaciones y sobre cómo presentamos estas publicaciones a nuestros lectores, ¿de acuerdo? Marcalic también te ofrece, bueno, la generación de un XML, recordando que Redalic trabaja con XML, con formato XML JATS, como base de todos los formatos de publicación. De esta forma, Marcalic genera este XML sin costo alguno, generando un ahorro, ¿sí? Sabemos que es posible generar este XML, tal vez dentro de la web o en algunas otras formas que cuestan pues dinero. Alcalic te ofrece este servicio sin costo alguno, además de un ahorro de tiempo. Veremos a lo largo de la sesión que hay varias formas de ahorrar tiempo utilizando Marcalic al momento de generar XML. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teniendo estas cuestiones presentes, vamos a comenzar nuestra sesión. Antes de ello, se solicita amablemente que por favor permanezcamos con los micrófonos apagados para que todas podamos disfrutar de un mejor audio. ¿De acuerdo? Si hay algún momento en el que se requiere encender el micrófono, tal vez para hacer un comentario, alguna pregunta, se puede hacer sin ningún problema, después se vuelve a apagar. De igual forma, está activado el chat de esta sesión, para que se pueda escribir por ahí preguntas o comentarios. Bien, pues dejamos esta primera parte. Vamos pues a comenzar nuestra sesión. ¿Cómo vamos a estructurar la sesión? Primero les voy a compartir mi pantalla para que podamos ir juntos viendo lo mismo. Después de ello, iremos a un ejemplo de una revista indexada en el portal Redalic, como luce una revista que se ha indexado a este portal, y más adelante veremos ejemplo de uno de los formatos de publicación que se generan a partir de el XML JATS. Y después entraremos a la herramienta Marcalic para hacer el ejemplo del marcaje de un artículo con esta tecnología editorial. Bien, así entonces voy a compartir mi pantalla y vamos al portal Redalic, ¿de acuerdo? Así es como luce entonces una revista indexada dentro del portal Redalic. Tenemos logo de la revista y logo institucional. Tenemos el título de la revista, así como información también perteneciente a la revista, como puede ser el ISSN, la periodicidad de la revista, el campo de la ciencia de la revista, la institución y el país, así como criterios de evaluación. Del lado derecho tenemos más información de la revista en cuanto a enlaces, ¿sí? Enlaces como un link, un enlace a la página oficial de la revista y más información sobre ella. En la parte inferior tenemos nuestros indicadores, indicadores que se actualizan semestralmente, que nos hablan sobre el uso de esta revista, ¿sí? Como los países, etcétera, las descargas por país. Y bien, en la parte de abajo tenemos ahora sí nuestros números, ¿de acuerdo? Los números que, como podemos observar, están organizados por año, volumen y número, ¿de acuerdo? Entrando a este volumen y número específico, se despliegan
los artículos de esta forma. Aquí tenemos la tabla de contenidos de este número con nuestros artículos organizados y, bueno, tenemos información como el título del artículo, autor o autores, resúmenes en inglés y en español y más información sobre autores. Y bien, en la parte inferior de cada artículo tenemos lo que son los formatos de publicación. Todos ellos, repitiendo, se generan a partir del XML-JAS. Esto hay que tenerlo bien claro porque es precisamente lo que vamos a generar utilizando Marcalink, un XML. Y bien, tenemos ahí formatos de publicación. Si yo abro, por ejemplo, el visor inteligente, que ya lo tengo aquí abierto de este artículo, así es como luce, ¿vale? Este es un ejemplo de un formato de publicación que es el visor inteligente. Tenemos logo institucional, logo de la revista, título, autores, fechas, resúmenes y nuestras secciones, como la introducción. Tenemos enlazadas nuestras referencias dentro del texto. Esto se hace, bueno, se trabaja con el XML y Redalic lo hace para ir más allá de un PDF, ¿sí? Para presentar a nuestros lectores algo que va más allá de simplemente un PDF, ¿sí? Con el objetivo de ofrecer una lectura más amigable, ¿sí? Más dinámica, más allá de un PDF. Tenemos aquí nuestras tablas, vemos cómo se abren, cómo se grandes. Así con imágenes, gráficos, ecuaciones, figuras, ¿de acuerdo? Este es el llamado visor inteligente, repito, uno de los formatos de publicación generados por Marcalink a partir del XML. Incluso si vamos a la parte inferior, dice que es un artículo científico, un visor de artículo científico generado con XML JAX por Redalic, pero para tenerlo bien claro. Entonces, bien, esto es lo que vamos a generar utilizando Marcalink a partir del XML JAX. El XML JAX que consiste en tres partes. Primero, la parte donde encontramos los datos del artículo, que se llama front, donde encontraremos el título, los autores, los resúmenes y las palabras clave. Ese es el front. Después viene el llamado body o cuerpo del artículo, que es donde encontramos las secciones del artículo, el texto completo, la investigación como tal. ¿De acuerdo? Todo esto es el body. Y por último tenemos el back, que es donde vamos a encontrar nuestras referencias, notas y apéndices. ¿De acuerdo? Esas son las tres partes en las que se divide un XML JAX. Esas son las etiquetas que tenemos y así encontraremos organizados todos los formatos de publicación. Porque repito, todos se crean a partir del XML JAX. Y bien, teniendo esto en cuenta, ahora sí, vamos a la herramienta a generar precisamente un XML para después hacer los formatos de publicación. Y bien, entrando a Marcalink, bueno, así es como luce la página de inicio, que nos ofrece el uso de la herramienta tanto en español como en inglés. En este caso, estamos en una sesión de capacitación en español, por lo tanto, así utilizaremos la herramienta. Y bien, aquí debemos de ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Aclaramos en este momento que usuario y contraseña se les hará llegar a ustedes a partir de un correo electrónico. Al momento de finalizar la sesión, se empezará a procesar estos usuarios y contraseña, estas credenciales, se empezará con un proceso interno, ¿sí? Y después se les hará llegar un correo electrónico. En este mismo correo electrónico se les hará llegar a ustedes por revista el usuario y contraseña y también la grabación de esta sesión. ¿Ok? Esta sesión está siendo grabada en su totalidad para después hacérseles llegar por correo electrónico. ¿Ok? Me hacen una pregunta en el chat. Voy a leerla para ver cómo le damos respuesta.
Ok, bien, iremos viendo los puntos que nos marcan en estos comentarios. Que bueno, hablando del HTML y de OJS, son cuestiones más específicas que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero bien, continuando con la sesión, les comentaba que usuario y contraseña se les harán llegar a partir de correo electrónico junto con la grabación de esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, bien, en esta parte voy a utilizar una cuenta de prueba para ¿qué utilizamos aquí para mejoras de la herramienta, para pruebas o para sesiones como la del día de hoy? ¿De acuerdo? Entonces ingresamos usuario y contraseña, entramos a la herramienta y bien, así es como luce el home de una revista, pero antes de ello, si es la primera vez que ingresamos a nuestra cuenta de MarcaLeak, a la cuenta de nuestra revista, si es la primera vez, lo que verán en pantalla será una pregunta, ¿de acuerdo? Una pregunta que se presentará aquí. La pregunta es referente al formato PDF. Y esta pregunta es, ¿ustedes, como editores, desean utilizar el PDF original de su revista o prefieren utilizar el formato PDF que genera Marcalic? Marcalic genera dos formatos de PDF, Riga y Uppsala. Pueden utilizar cualquiera de ellos o, si desean, pueden permanecer con su PDF original. La respuesta de esta pregunta depende de cada editor, de cada revista. Y bien, una vez respondida esta pregunta, ahora sí tendremos el home como lo vemos aquí. Tenemos el nombre de la revista, el logo de la revista y en la parte inferior tendremos organizados los números. De nuevo, si es la primera vez que se ingresa a la cuenta, si es una cuenta recién creada, pues esta información estará vacía. Después, conforme vayamos agregando números, se organizarán de esta manera. Primero por año, después por volumen y por número. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora vamos a explicar nuestros indicadores que tenemos en la parte superior de los números. De izquierda a derecha tenemos primero el total de números, ¿sí? El total de números que se han creado. ¿De acuerdo? Después, a la derecha, tenemos con este engrane y en color amarillo los números en proceso, es decir, números que se han creado, pero que no han sido finalizados. No han sido finalizados porque tal vez hace falta la marcación de uno, dos o tres artículos para finalizar el número, o puede ser que sea un número recién creado. Es decir, estos números están en proceso. Tienen un engrane en color amarillo como estos. Después tenemos los números marcados, es decir, ya finalizados. Estos se presentan con este check en color naranja. ¿De acuerdo? Color naranja, check, los números finalizados, como este que tenemos acá. Cuando un número es finalizado, es decir, que ya se marcaron todos sus artículos y se dio clic en la opción terminar número, comienza un proceso interno dentro de Redalic. Este proceso se trata de una validación e importación de este número para que se pueda poner en línea. Y también se lleva a cabo un proceso de actualización cada 15 días, una actualización general de todo el acero en Redalic. Por lo tanto, una vez finalizado el número que aparece con este check naranja, tardará aproximadamente de 10 a 15 días para estar con este check color verde, lo cual nos avisa que el número está ya en línea, disponible para consulta, para lectura en el portal Redalic. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso que van a llevar nuestros números. Primero los creamos, estarán en proceso, marcamos nuestros artículos, lo finalizamos, estará en color naranja, llevará el proceso interno en Redalic y así pasará a estar en línea dentro del portal, disponible para consulta. ¿De acuerdo? Esos son los procesos que llevan nuestros números en Redalic y lo iremos viendo con las señalizaciones de cada número. En proceso, finalizado y por ahí tenemos alguno que esté en línea. Bueno, en nuestra cuenta no hay porque, repito, es una cuenta de prueba. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos ahora sí a agregar un número nuevo. Precisamente para hacer el ejemplo, pues vamos a dar clic en agregar un número nuevo. Pero antes de ello,
una recomendación. Cuando ustedes finalicen su trabajo, por el momento, su trabajo del día con Marcalic, hay que dar clic en donde dice cerrar sesión. ¿De acuerdo? Esto va a evitar que se produzcan errores como mensajes de que ya existe una sesión cuando queramos volver a ingresar a Marcalic. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no finalizamos la sesión anterior. Por lo tanto, para evitar este tipo de inconvenientes, es muy fácil, muy sencillo. Simplemente, si termino mi trabajo en Marcalic, por el momento, y lo voy a retomar después, o lo voy a retomar al día siguiente, simplemente vamos a dar clic en cerrar sesión. Y después, al retomar el trabajo, volvemos a ingresar a la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esa es la recomendación que se les da para evitar ese tipo de problemas. Y ahora sí, vamos a dar clic en agregar número, desplegando la siguiente información. Información que servirá de cabecera a todos los artículos del número que estamos por crear. ¿De acuerdo? Entonces, bien, contrastamos esta información con la información de la revista y escribiremos el volumen del número. Por ejemplo, volumen 18, número, vamos con número 1. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces volumen y número, ejemplo. Si solo hay volumen o si solo hay número, se puede quedar así la información sin ningún problema. Después vamos con el año en el que fue generado este número que estamos por trabajar. Voy a elegir 2023, por ejemplo. Y bien, se puede agregar un año final en caso de tratarse de una publicación bianual que tiene un año inicial, por ejemplo, 2020 y año final 2022, se puede agregar. Si no hay un año final, esta información puede quedar vacía. Después tenemos mes inicial y mes final de nuestra publicación. Puede ser que se trate de una publicación semestral con un mes inicial en enero y un mes final en junio, por ejemplo. O si es el segundo semestre, pues un mes inicial en julio y mes final en diciembre. ¿De acuerdo? Y bien, continuando, ahora vamos con las secciones. Las secciones que contiene el número que estoy por crear. Es decir, las secciones en las que están organizados mis artículos. Por ejemplo, puede ser que haya una sección para la editorial y guardamos. Agregamos una sección más donde estarán los artículos científicos. Guardamos. Podemos agregar todas las secciones que sean necesarias. Por ejemplo, una más para nuestras reseñas. ¿Sí? Todas las secciones que sean necesarias y donde estarán organizados los artículos. Si se quiere borrar alguna de las secciones, simplemente damos clic en el tache y borramos. Bien, más información sobre el artículo, como el tipo de fascículo que estamos por trabajar, puede ser un número ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble. Periodo de cobertura, primavera, verano, primer semestre, segundo semestre. Si no se especifica un periodo de cobertura, la información puede quedar vacía sin problema. Importante, la publicación continua. Y es muy fácil. Si mi publicación es una publicación continua, lo único que hay que hacer es señalarla, decir que sí. De esta manera, al estar finalizado un número, Marcalic nos permitirá seguir agregando artículos porque se trata de una publicación continua. ¿De acuerdo? Si no es una publicación continua, simplemente señalamos que no. Así que muy fácil, pero también muy importante. Si su revista es una publicación continua, si el número que estamos por crearse pertenece a una publicación continua, simplemente lo señalamos en esta parte. Y bien, continuamos, revisamos esta información, si todo es correcto, vamos ahora con los permisos. La cuestión de permisos y licencias se consulta directamente con la página de la revista, de acuerdo con la información, digamos, oficial de la revista. Por ejemplo, ¿qué tipo de licencia Creative Commons? Al elegir el tipo de licencia, estos dos recuadros se llenarán automáticamente. Revisamos con la revista qué tipo de licencia es, elegimos una y como podemos ver, la descripción de la licencia y el link de la licencia se llenan automáticamente. Y bien, ahora la declaración del copyright. Todo esto, insisto,
se consulta con la página de la revista. Declaración copyright, en este caso voy a escribir, por ejemplo, UAMX. Después vemos el depositorio, que como podemos ver aquí puede ser revista, institución editorial o autor. En este caso voy a elegir un nombre genérico de alguna revista científica. Y bien, después el año del copyright. Y bien, ahí llenamos nuestra información de licencias y permisos. Revisamos la información, si todo es correcto, si toda la información es correcta sobre el número que estoy por crear, entonces vamos a dar clic en la parte inferior izquierda donde dice guardar. Y así entonces se cargarán los datos y Marcalic nos hará saber cuándo el número se haya creado. Dentro de la parte superior derecha podemos ver el número se ha creado exitosamente y así es como realmente sabemos que hemos creado un nuevo número. ¿De acuerdo? Bien, ubicamos nuestro número donde lo hicimos, que fue año 2023, y está en esta parte, volumen 18, número 1. Ahí está el número recién creado. Y aprovechamos para mostrar el botón de edición. Cuando yo me coloco sobre un número en proceso, es decir, con este engrane amarillo, un número que no ha sido finalizado, que está en proceso, a un lado aparece un lápiz color verde, que es nuestra opción de edición. Y si vamos ahí, nos permitirá editar la información que acabamos de ingresar sobre el número. ¿De acuerdo? Esta información solamente se podrá editar cuando el número esté en proceso. Una vez que el número esté finalizado, esta opción de edición desaparece, pues el número ya ha empezado su proceso para estar en línea, como podemos ver en este ejemplo. Ya no aparece el botón de edición, pues el número ya está finalizado. Bien, ahora sí, vamos a ingresar al número recién creado, damos clic. Y ahí tenemos el número que acabamos de generar. Título de revista, año, volumen y número. ¿De acuerdo? Si recordamos, creamos el número con dos secciones que están aquí, la sección de artículos científicos y la sección de reseñas. Al ser un número nuevo, vemos que en ambas secciones aparece el mismo mensaje diciéndonos que no hay artículos en esta sección, en tanto que es un número recién creado. Por lo tanto, vamos a agregar un artículo nuevo. Esto lo hacemos yendo directamente a esta parte de agregar artículo. Vamos a dar clic. Se despliega la ventana requiriéndonos la información más importante acerca del artículo que acabamos de crear, que son los datos de este. Y bien, tenemos primero el tipo de artículo. ¿Qué tipo de artículo estoy por marcar? Se trata de un artículo científico, una editorial, una reseña, un comentario, discurso. Bueno, buscamos de entre todas las opciones y elegimos la correcta. En este caso, yo me voy a quedar con artículo científico por ser de lo más común. Continuamos con el título del artículo. Obviamente, esta información la consultamos con el artículo original que estamos por marcar para escribir el título adecuado. Después, vamos con la sección. Si recordamos, yo creé dos secciones para este número que aparecen aquí. Si yo hubiese creado la editorial con más secciones, todas aparecerían aquí. Me voy a crear con artículos científicos también por ser de lo más común. Vamos con el idioma. Importante, aquí en esta parte hay que señalarle a Marcalic el idioma original de nuestro artículo. Sabemos que es común que se hagan artículos en un idioma original y después que vengan traducciones en un segundo o tercer idioma. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte vamos a señalar el idioma original del artículo que estoy por marcar. En este caso me voy a quedar con español, porque así es el artículo que voy a trabajar. Después viene la paginación, página inicial y página final. Vamos a poner página inicial, por ejemplo, 23, y página final, página 50. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Ahora, sabemos que hay publicaciones que ya cuentan únicamente con un formato digital, un formato electrónico, es decir, que ya no tienen una publicación impresa. Para ellas,
para estas publicaciones, se hace una paginación electrónica, es decir, ya no cuentan con una paginación tradicional como esta, cuentan ya con una paginación electrónica que se integra por una letra y una serie de números, ¿de acuerdo? Si hay una publicación electrónica, ustedes lo verán dentro de la página de la revista, dentro del artículo original que están trabajando. Si no hay paginación electrónica, pues nos mantenemos con una paginación tradicional. Y bien, continuamos ahora con la norma de citación. Hay que elegir de entre las opciones cuál fue la norma de citación que utilizó el autor o la autora del artículo que estamos por marcar. Y damos, bueno, yo voy a elegir APA por ser también de las más comunes. Y bien, llegamos a la parte de la carga de archivos. ¿Qué archivos podemos cargar? Bueno, aquí están las opciones. Y este es el botón de carga. Podemos ver que aún está activo, por más que yo quiera ir a cargar el HTML, por ejemplo, que es una de las partes más importantes de la marcación, porque a partir de este HTML se hace la inferencia de contenidos, de referencias y demás, y es nuestro soporte durante el proceso de marcaje. Entonces, bien, ¿cómo puedo activar estos botones? Primero es necesario crear el artículo. Entonces, revisamos nuestra información, si todo es correcto, vamos a la parte inferior izquierda y damos clic en el botón crear. Se cargan los datos y MarcaLink nos avisa que se ha guardado el artículo aquí exitosamente y así sabemos que hemos creado este artículo y ahora podemos ver que los botones están activos. Bien, los botones están activos en tanto que incluso han cambiado de color. Y ahora sí, vamos a dar clic en subir HTML. Bien, lo primero es tener bien presentes las especificaciones con las que MarcaLink requiere HTML, ¿de acuerdo? Por ahí me hicieron pregunta de HTML, aquí vamos a hablar sobre ello. El artículo deberá estar comprimido en sí, ¿de acuerdo? Con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html. ¿De acuerdo? Hay que tratar que este sea el título del HTML. Index.html en minúsculas. Y bien, ya que conocemos las especificaciones, vamos a crear o generar nuestro HTML. Ahora bien, generar un HTML se puede hacer a partir de la web, con páginas como pueden ser InDesign, ¿sí? Pero en este caso lo voy a hacer utilizando el procesador de textos que es Word, por ser una opción más sencilla y más, digamos, accesible. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hay que hacer es transformar nuestro PDF del artículo que estamos por marcar a Word. Sabemos que este es un proceso muy fácil. Simplemente es abrir el PDF con procesador de textos Word. ¿De acuerdo? Transformar de PDF a Word el artículo. Y así es como luce. Yo ya tengo aquí, lo pueden ustedes ver en pantalla, un artículo científico transformado de PDF a Word. ¿De acuerdo? Podemos ver tal cual, es un artículo científico transformado a un documento Word. Ahora, ¿cómo lo transformo a HTML? Es muy sencillo y aquí es donde va la recomendación para evitar que después no se genere la inferencia de datos. Cuando entremos a MarcaLink, hay que generar nuestro HTML lo más limpio posible, que sea solamente el texto. Hay editores que agregan estilos al HTML, que le quieren agregar más cursivas, más, bueno, itálica, más bold o negrita. Hay que tener nuestro HTML lo más limpio posible, el texto lo más limpio posible, para evitar problemas con el marcador. ¿De acuerdo? No agregar estilos porque no saldrá nada de ello, ninguno de estos estilos, después en nuestro formato de publicación, como lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, así evitaremos ese problema. Hacer nuestro HTML lo más limpio posible. Como podemos ver, no hay ningún estilo, simplemente es el texto del artículo como tal. Ahora, ¿cómo transformo esto a un HTML? Vamos a ir al archivo, guardar como,
Y aquí es donde va otra sugerencia o recomendación. Hay que tratar de tener ya nuestras carpetas bien organizadas. En este caso, yo tengo una carpeta llamada capacitación, que es donde tengo los archivos ya organizados. Y bien, primero, el título, recordando que debe ser index.html con minúsculas. Miren lo importante, el tipo de documento, el tipo de archivo. Tenemos que ahora es un documento Word, entonces vamos a buscar entre las opciones y para transformarlo a HTML vamos a elegir página web, ¿de acuerdo? Página web. No hay que confundir con página web de un solo archivo ni con página web filtrada. Simplemente dar clic en página web. Y así transformaremos a HTML nuestro documento. Y bien, ¿qué nos falta? Nos falta la codificación. ¿Cómo la vamos a agregar? Vamos a ir a herramientas, opciones web, codificación. Buscaremos de entre las opciones y elegiremos Unicode UTF-8. ¿De acuerdo? Unicode UTF-8. Podemos dar clic en guardar siempre para que todos nuestros HTML se guarden siempre con esta codificación y después damos clic en aceptar. Y listo, hemos generado nuestro HTML con la codificación que repetimos. Para la codificación vamos a herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Una última vez, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Listo, ahora sí, tenemos listo nuestro archivo HTML, página web, con la codificación adecuada. Damos clic en guardar y así estaremos generando, sí de fácil, nuestro HTML, que ya tenemos en pantalla. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro HTML. Como vieron, no agregué ningún estilo, no modifiqué nada del texto, simplemente lo transformé a HTML y le di la codificación necesaria. Así de fácil, así de sencillo es como debemos de generar nuestros HTML que cargaremos a Marcalic. Pero si recordamos, nos falta un paso, que es comprimir. Ahora, si vamos a la carpeta, ¿qué es lo que vamos a comprimir? Cuando ustedes generan el HTML, se genera el index, que podemos ver en tipo de archivo, es un archivo HTML, y también esta carpeta que se llama index archivos. Estas dos las vamos a comprimir simplemente dando clic derecho, enviar a carpeta comprimida. Yo ya lo tengo comprimido, que es esta carpeta. A esta carpeta comprimida ustedes le pueden poner el nombre que prefieran. Así evitamos que se revuelvan nuestros archivos index. Si es que todos se llaman index, pues bueno, al comprimir nuestros archivos le podemos poner a esta carpeta el nombre que deseen. Artículo 1, artículo 2, artículo 3 o el título del artículo, como ustedes prefieran. En este caso yo puse artículo 1 y este es el que cargaremos a Marcalic. ¿De acuerdo? Así finalizamos este proceso y regresamos a la herramienta. Vamos a dar clic en elegir archivo zip para que se abran nuestros archivos. Vamos de nuevo a nuestra carpeta. Una vez más es recomendable tener todo organizado. Y elegiremos el zip, abrir, y Marcalic nos dirá que el archivo ha sido aceptado en tanto que cumplimos con estos requerimientos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos cargado este archivo, vamos a dar clic en cancelar y cerrar. Podemos ver que ya hemos cargado el HTML, en tanto que se habilita la opción para ver el HTML. Si yo doy clic aquí en ver, se abre el HTML tal cual como lo hemos creado. Y ahí podemos observar que el HTML tiene todo correcto. Cerramos. Y bien, ¿qué otros archivos podemos subir? Por ejemplo, PDFs en un segundo o tercer idioma. ¿Sí? Si hay una traducción al artículo, se puede subir el PDF en un segundo o tercer idioma. Simplemente lo subimos aquí y señalamos en qué idioma está.
También podemos agregar una imagen destacada del artículo que se sube aquí. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Si regresamos al portal Redalic, es esta, ¿de acuerdo? La que acompaña, sirve como de carátula de cada artículo. Este cuadro es la imagen destacada del artículo, ¿de acuerdo? Los editores tienen la libertad de elegir esta imagen y si los editores no suben la imagen a Marcalic generará una imagen automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, bien, aquí está la opción para subir la imagen destacada del artículo. Y bien, revisamos nuestra información. Si todo es correcto, hemos finalizado con la creación del artículo, cerramos. Y bien, ahí tenemos el artículo recién creado. Vemos que en esta sección de artículos científicos ya nos encuentra el mensaje de que no existen artículos, pues ya hemos creado uno. Y bien, ahora, ya que tenemos el artículo creado, vamos a ir ahora sí a la herramienta de marcar, al marcador de Marcalic. Y bien, ¿cómo ingresamos? Simplemente vamos a dar clic en marcar. Vemos que aquí podemos editar la información del artículo. Aquí podemos editar el HTML, que si en algún momento el HTML nos está dando problemas y que no se generan referencias o algo por el estilo, se puede cargar uno nuevo, sin afectar lo que ya se ha marcado. ¿De acuerdo? También referente a la pregunta que me hacían, si no se infieren referencias por el HTML, se puede crear uno nuevo, tal cual, siguiendo el proceso que acabamos de hacer para que sea un HTML más limpio. Se puede eliminar el artículo también y bueno, estas opciones que son los formatos de publicación estarán activas una vez que hemos finalizado el marcaje del artículo. Y bien, vamos a dar clic en marcar para abrir el marcador. Y bien, ya que tenemos el marcador abierto, lo primero lo que tenemos en pantalla es el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Marcalic cuenta con 3 asistentes para inferencias de contenido. Estos 3 asistentes son los que realmente facilitan nuestra labor de marcaje. ¿De acuerdo? Son los que, digamos, hacen el trabajo pesado por nosotros. Son 3 y este es el primero de ellos. El primero que se abre al ingresar por primera vez el marcaje de un artículo. El asistente para la inferencia del contenido. Y bien, bueno, habrá que leer las indicaciones. Nos dice simplemente que hay que marcar títulos de secciones y subsecciones. Y por último, un mínimo de 5 palabras del último párrafo de cada del artículo. Es decir, de la última sección. Así entonces dice, si desea iniciar el asistente, damos clic en aceptar. En caso de querer realizar la marcación manualmente, damos clic en cancelar. Hacer este trabajo manualmente requerirá mucho tiempo, por lo tanto, queremos que el asistente lo haga por nosotros y damos clic en aceptar. Se abre el asistente que nos requiere, una vez más, marcar títulos de secciones y subsecciones. Damos clic aquí para agregar una sección. Se abre nuestro HTML. Esta información ahora no nos interesa porque queremos secciones. Y aquí tenemos la primera sección, que es incluso la introducción. La marcamos y se agrega. Será muy común que ustedes se encuentren con que la primera sección es la introducción. No siempre, pero sí es común. Así entonces continuamos, vamos a dar clic en agregar sección. Vamos por la sección siguiente, que como podemos ver en este caso, las secciones incluso se encuentran numeradas, haciendo esta labor pues más sencilla. Sección 2 agregada, agregar sección, vamos a la sección que será la número 3. La marcamos, agregar sección, vamos a sección número 4. Vimos que la sección número 4 cuenta con subsecciones, por lo tanto las agregaremos en esta parte donde dice agregar subsección. Se habilita la subsección y marcaremos lo que será 4.1. Bien,
Si existiese una subsección a la subsección, es decir, un 4.1.1, se pudiera agregar aquí, agregar subsección y agregar subsección. Se pueden agregar tantas subsecciones como sea necesario, ¿de acuerdo? Si no hay esa subsección, eliminamos y agregamos la siguiente subsección a la sección 4, que será 4.2. Ahora, es posible, ¿sí? Dando agregar sección, es posible que cometamos algún error en este marcaje. Marcalic nota cuando cometemos errores y nos lo hace saber cambiando de color. Vamos a hacer un ejemplo. Pongamos que yo cometo un error y marco como el título de una sección, por ejemplo, estas palabras. Marcalic nota que probablemente cometimos un error y cambia de color a este color amarillo, como podemos ver. ¿Sí? Diciéndonos que probablemente ahí cometimos un error y en efecto, eso no es el título de una sección. Entonces, lo corregimos. Y vamos ahora a la sección número 5. La sección número 5, que también cuenta con subsecciones. Iré más rápido en esta parte. Subsección 5.1. Siguiente subsección, 5.2. Siguiente sección será la 6. Llegamos a la sección número 7, que como podemos ver son las conclusiones y es la última de las secciones. ¿De acuerdo? Así como es común que la introducción sea la primera sección, será también común que las conclusiones sea la última de las secciones. Ya hemos finalizado de marcar secciones y subsecciones. Ahora, como bien nos decía, hay que seleccionar por último un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección. Vamos a la última sección, que son las conclusiones. Vamos al último párrafo y marcamos un mínimo de 5 palabras. Y listo, ahí está agregado. Así le indicamos al asistente dónde termina el texto. Revisamos, está todo correcto, no hay cambios de color, entonces damos clic en inferir. Y así ha trabajado el primero de los asistentes. Veremos un poco más adelante el resultado de su trabajo. Primero, ahora sí tenemos en pantalla el marcador XML. Y les explico cómo está dividida la pantalla. El marcador divide nuestra pantalla en dos. Primero, partiéndola y yendo del lado derecho, vamos a ver nuestro HTML. Aquí está nuestro artículo en HTML. Este es el HTML que nosotros generamos y que subimos a Marcalic. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo tenemos el XML. La información que nosotros ingresemos ahí es la que se va a presentar en nuestros formatos de publicación. Por ello es que les decía, no importan los estilos que pongamos en el HTML, lo que importa es la información de que esté acá, porque este es el XML que estamos haciendo. Estas son etiquetas XML que se presentarán en nuestro producto final. Si recordamos lo que mencionamos al principio de la sesión, hablando de XML, el XML se divide en tres partes. La primera, que son los datos del artículo o el front. Si me posiciono ahí, aparece la palabra front, incluso. Después tenemos el texto completo o el body del XML. Y por último, las referencias o el back del XML. ¿De acuerdo? Esto para seguir teniendo siempre en cuenta que lo que estamos haciendo es un XML. Incluso aquí están las tres partes. Y estamos en la primera, que son los datos del artículo. Y bien, comenzando a generar nuestro XML, vamos con el título del artículo. Como podemos ver, yo ya tengo aquí inferido el título original del artículo en idioma español, porque indicamos que este es un artículo con idioma original en español, pero podemos observar que mi artículo
el título de mi artículo está incompleto. Por lo tanto, vamos a agregarlo de manera completa. ¿Cómo lo hago? Doy clic en la etiqueta y marco el título completo. Ahí está el título completo de mi artículo. Sin embargo, podemos observar que hay un título en un segundo idioma. ¿Cómo lo agrego? Simplemente vamos a dar clic en títulos, ¿sí? En la etiqueta títulos, damos clic, se abre la opción título en otro idioma y así entonces agregaremos el título en inglés del artículo. Y bien, únicamente nos falta señalar en qué idioma está este artículo tratándose de inglés. Bien, ahí tenemos ya agregados nuestros títulos, tanto en idioma original, que es español, completo, como en segundo idioma, que es inglés. Y bien, ahora vamos con información de los autores. Vemos que aquí está la etiqueta autores, damos clic, vamos con el nombre, marcamos el nombre del autor, apellidos, correo electrónico, lo marcamos desde el HTML, afiliación completa del autor, después viene la institución, la universidad o institución a la que pertenece el autor, después viene institución normalizada cielo en caso de que exista, y bien, aquí podemos aprovechar para señalar el botón de ayuda. La mayoría, la gran parte de las etiquetas cuentan con una opción de ayuda, como podemos observar en este caso. Sí, al posicionarnos ahí, nos muestra la información que se requiere en cada una de las etiquetas. ¿De acuerdo? Ahí podemos observar. Después viene el país del autor. El país no se va a marcar desde el HTML. Al seleccionar la etiqueta país, se abrirán las opciones en la parte superior y ahí encontraremos el país, que bueno, en este caso es España. Encontramos España, seleccionamos y ya tenemos la información del autor. Se pueden agregar tantos autores como sean necesarios. ¿Cómo agregamos un autor más? Vamos a dar clic en la opción autores, después en la parte superior autor y se habilitan las etiquetas para agregar otro autor. Es decir, podemos agregar todos los autores que sean necesarios. Si no, borramos la etiqueta. Después vienen nuestras fechas, ¿sí? Las fechas son importantes en los artículos científicos, lo sabemos, sobre todo las fechas de recibido y de aceptado. Entonces, para agregar la fecha que tenemos de este lado, la fecha de recibido, 10 de diciembre de 2015, vamos a dar clic en la fecha de recibido y no se va a marcar desde el HTML. En la parte superior de nuestro marcador tenemos seleccionar fecha, se abre el calendario, abrimos primero el año, 2015, el mes, diciembre, y por último, el día, 10. Y listo, tengo agregado la fecha de recibido de mi artículo. Y bien, ahora vamos con fecha de aceptado. Fecha de aceptado que tenemos en esta parte. El día, bueno, se marcará igual. Vamos a la parte superior, abrimos el calendario, el año que es 2016, el mes marzo y el día 28. Y ahí tengo mis dos fechas. ¿De acuerdo? Si quiero agregar una fecha más, vamos a la etiqueta fechas, agrego la fecha, elijo el tipo de fecha, recibido, aceptado, corregido, publicado, y vamos a la etiqueta de fechas para marcar. ¿De acuerdo? Si no, pues borramos. Bien, llegamos a los resúmenes, vemos que los resúmenes fueron inferidos correctamente, tanto en idioma original, español, como en otro idioma, inglés, así como las palabras clave, también en español como en inglés. Después tenemos el DOI de nuestro artículo.
Y listo. Hemos concluido con los datos del artículo. ¿Qué otra información podemos agregar aquí? Si damos clic en la etiqueta mayor, que son los datos del artículo, puedo agregar un artículo relacionado, puedo agregar enlaces alternativos, financiamientos o cualquier otra información adicional. Vamos a hacer el ejemplo de los financiamientos. Se abren las etiquetas y en este caso, en este artículo, los financiamientos están dentro de los agradecimientos. Llegamos a agradecimientos. Señalamos primero el tipo de financiamiento, que es por contrato, la fuente, que es la institución, el número de contrato, y el beneficiario, que puede ser el autor, puede ser la revista, puede ser la institución, o en este caso, la investigación misma, ¿sí? Es decir, ponemos aquí el título del artículo. Y bien, tenemos concluida la primera parte de nuestro XML, que son los datos del artículo o el front. Y aquí otra recomendación, hay que dar clic en guardar. Conforme vayamos avanzando en nuestro proceso de marcaje, hay que guardar el avance, porque sabemos que puede venir una descarga eléctrica, ¿sí? O una falla en la conexión o cualquier cuestión que nos haga perder el avance o el trabajo que hayamos realizado. Entonces, es muy sencillo. Simplemente damos clic en guardar conforme vayamos avanzando en nuestro marcaje. Y bien, teniendo completa esta parte del front o datos del artículo, vamos al body o texto completo. Aquí es donde podemos observar que realmente ha funcionado nuestro asistente, en tanto que nuestra información, la información de todo nuestro artículo, ha sido inferida y separada por secciones y subsecciones. Tenemos la sección 1 con el título de la sección y los párrafos de la sección. Sección 2 con su título y sus párrafos, así hasta la sección 3. Esto nos dice que el trabajo que hicimos cuando seleccionamos secciones y subsecciones funcionó correctamente de la mano del asistente. ¿De acuerdo? Hacer esto manualmente, ir marcando párrafo por párrafo, título por título, evidentemente toma mucho trabajo. Trabajo que el asistente ha hecho por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar el marcaje, recordando que la información que está de este lado es la información que se presentará a nuestros lectores en nuestros formatos de publicación. Por lo tanto, revisamos que la información de los párrafos esté correcta y corresponda con lo que tenemos en el HTML. Por ejemplo, en este párrafo tenemos dos notas que no fueron inferidas, como las tenemos en este lado, un número 1 y un número 2, que son notas del artículo. Por lo tanto, hay que agregarlas. Me posiciono sobre donde va la nota. La agrego manualmente, mostrando también que toda la información que está acá en el XML se puede modificar manualmente, se puede editar. Ya tengo el número 1, ahora lo selecciono para convertirlo en superíndice, señalando que es una nota. Tenemos ahí la primera nota, vamos al final del párrafo donde se encuentra la nota número 2. Agrego el número 2, selecciono 2 y agrego superíndice. Y listo, ahí tengo las dos notas agregadas manualmente. ¿De acuerdo? Aprovechamos también para mostrar estas opciones en cuanto ustedes seleccionen un texto del HTML, del XML, perdón, se abrirán estas opciones para hacer negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado, subíndice o superíndice. Entonces, por ejemplo, para cursiva, simplemente así. Y bien, continuamos revisando los párrafos, llegando a la sección número 2. Vemos que el párrafo es correcto. Y ahora, aquí, en este párrafo, encontramos una ecuación. ¿Cómo agrego ecuaciones? Bien, Marcalib nos permite agregar ecuaciones de dos formas, de dos maneras. La primera es a partir de imágenes y la segunda a partir del marcador de ecuaciones. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero a partir de una imagen, añadiendo esta ecuación. Lo primero que necesitamos es
una etiqueta de párrafo libre de información, es decir, que no contenga nada de texto. Vemos que esta etiqueta de párrafo, por ejemplo, contiene más etiquetas. Vamos a borrar esas etiquetas y ahora sí, tenemos esta etiqueta de párrafo sin nada de información. Ahí no hay información, no hay texto. Esto permite que en la parte superior se abran las opciones para agregar versos, cita textual, ecuación, figuras, listas, tablas, etc. En este caso quiero una ecuación. Damos clic, se habilitan las etiquetas correspondientes a una ecuación. Señalamos el identificador de la ecuación. Como les decía, se puede agregar por imagen o por el marcador de ecuaciones. En este caso voy a utilizar imagen. Damos clic. En la parte superior nos da la opción de ir a galería. Vamos a subir la imagen, dando clic en seleccionar imágenes. Otra vez la recomendación de tener ya la carpeta lista. Vamos a imágenes. Aquí está mi ecuación. Abrir. Después vamos a subir, insertar y ya aparece aquí mi imagen. La selecciono y doy clic en aceptar. Y listo. Ahí tengo mi ecuación en imagen. Como ya no voy a utilizar el otro modo de ecuaciones, borro esta etiqueta. Y ahí tenemos agregada la ecuación a partir de una imagen. ¿De acuerdo? Entonces simplemente guardamos el avance y continuamos. Y bien, hay que revisar el no dejar información repetida dentro de nuestro XML. Por ejemplo, este párrafo muestra el indicador, el identificador de mi ecuación, el cual ya tengo agregado en la etiqueta que le corresponde. Entonces, vamos a borrar esta información. Continuamos y nos encontramos con un párrafo que está cortado. Si yo dejo esta información así, así va a lucir en mi producto final mostrando pues un error. ¿Cómo puedo corregir este error? Pues bien, hay que borrar una de las dos. Voy a borrar la que tiene más información y en esta la seleccionamos y marcamos el párrafo completo. Y listo. Ahí tenemos el párrafo ya sin mostrar ese error. Ahora bien, encontramos en este párrafo otra ecuación. Vamos a aprovechar para utilizar o hacer el ejemplo del marcador de ecuaciones. Lo que vamos a hacer principalmente es posicionarnos sobre donde va nuestra ecuación, que es entre estos paréntesis. Vamos a ir ahí y ahora en la parte superior dice ecuación en párrafo. Ahí vamos a dar clic en ecuación en párrafo, después en marcar y se abrirá nuestro marcador de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahí está, este es el marcador de ecuaciones de Marcalic. Lo primero que hay que hacer cuando se abre es dar clic en este rectángulo blanco hasta que se torne azul, como podemos ver. ¿Y bien qué información podemos agregar? Pues bien, variables, operadores, constantes, fracciones, índices, radicales, cualquier tipo de información temática que sea necesaria. En este caso se trata de una radical, agregamos, borramos el primer rectángulo, seleccionamos el segundo y agregamos la información. Y listo, una vez terminada mi ecuación, vamos a dar clic en insertar ecuación. Y así de fácil tenemos agregada la ecuación. Bien, ahí está el ejemplo entonces en cuanto a las ecuaciones para el uso de imagen o del marcador. ¿Qué diferencia hay entre agregar una ecuación con el marcador y con imagen? Pues bien, como pudimos ver, el marcador nos da más libertad sobre la información que queremos agregar o que necesitan las ecuaciones, que presentan las ecuaciones. Las imágenes, como sabemos, no se pueden editar en cuanto a su contenido, por lo tanto, pues es más recomendable utilizar el marcador de ecuaciones, aunque ambas formas funcionan correctamente, como pudimos observar. Continuamos revisando, bueno,
Guardamos el avance y continuamos llegando hasta este párrafo donde encontramos una cita textual. Esto, podemos ver en nuestro HTML, es una cita textual. Sin embargo, del lado izquierdo se muestra como un párrafo más de nuestro artículo. Si yo dejo esta información tal cual como está ahí, estaremos cayendo en un error editorial presentando una cita textual como un párrafo más de la investigación. Entonces hay que corregirlo. ¿Y cómo lo corregimos? Necesitamos una etiqueta de párrafo libre de información. Vamos a utilizar esta misma, pero vamos a borrar esta información. Al no tener información en la etiqueta, se habilitan nuevamente nuestras opciones. Ya hicimos ecuación, ahora queremos cita textual, seleccionamos, se abre la etiqueta cita textual y en el párrafo ahora sí, marcamos la cita textual. Y listo, la tenemos agregada como tal, como lo que es, como una cita textual. Guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 3, donde encontramos en nuestro HTML una lista, ¿sí? Una lista de dos componentes, una lista numerada. Sin embargo, del lado izquierdo de nuestro XML tenemos la lista como párrafos. Y esto, si lo dejo así, va a lucir mal en mi producto final. Por lo tanto, para corregirlo, una vez más, necesito una etiqueta de párrafo libre de información. Por lo tanto, tengo 3, voy a borrar 2. Y en esta voy a borrar la información. Al estar mi etiqueta de párrafo libre de información, se habilitan en la parte superior mis opciones. Ya hice cita textual, ya hice ecuación, ahora quiero lista. Seleccionamos, se abre en la etiqueta lista, agregamos el título. Y bien, importante también ahí en la etiqueta de lista, indicar qué tipo de lista es. Vemos que mi lista es numerada, entonces entre las opciones elijo numerada. Y ahora sí, primer elemento de mi lista, agregamos la información del elemento, nos falta uno, ¿cómo lo agrego? Vamos a lista, doy clic en elemento, se abre la etiqueta y marco el segundo elemento. Como pueden ustedes observar, no marqué los números. ¿Por qué? Porque ya le indiqué que es una lista numerada. Por lo tanto, automáticamente nuestro producto final, Marcalic, mostrará la lista numerada. Y si yo, además de eso, marco los números, pues la numeración aparecerá repetida. Entonces, con esto basta y ahora sí, tenemos la lista agregada en la etiqueta que le corresponde. Damos clic en guardar y continuamos. Llegamos a la subsección número 4. Vemos que las subsecciones también fueron inferidas correctamente. Subsección 4.1, por ejemplo, y subsección 4.2, donde encontramos del lado derecho una tabla, la tabla 1. ¿Cómo la agregamos? Vamos a mostrar el ejemplo, por lo que nuevamente queremos tener una etiqueta de párrafo sin información. Borramos esta información, estas etiquetas, y tenemos ahí nuestra etiqueta párrafo libre de información, habilitando nuevamente nuestras opciones en la parte superior. Ya hice cita textual, ya hice ecuación, ya hice lista. Ahora quiero tabla o cuadro, seleccionamos. Se abren las etiquetas correspondientes, agregamos información como un identificador, tabla 1, nombre, bueno, título de la lista, párrafo, mi tabla no tiene párrafo, por lo tanto borro esta etiqueta. Y bien, al igual que con las ecuaciones, Marcalic te permite agregar tablas de dos formas, a partir de una imagen o a partir de una tabla marcable. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero vamos a hacer la tabla marcable. Cuando yo doy clic en la etiqueta tabla marcable, en la parte inferior de nuestra tabla del HTML aparecerá la opción importar tabla. Ejemplo, doy clic y aparece importar tabla. Si doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, es muy sencillo marcar las tablas. Doy clic en tabla marcable, importar tabla, y así de fácil tengo ya marcada la tabla 1. ¿De acuerdo?
Como ya la marqué de esta forma, voy a borrar la etiqueta imagen porque ya no es necesaria. Ahora solo me falta terminar la información como la fuente y la nota. Mi tabla tiene una nota muy pequeña con un identificador que es un asterisco y el párrafo que es esta información. Y listo, he finalizado el marcaje de la tabla 1 con toda su información y ahora solamente reviso el no dejar información repetida como este párrafo que muestra identificador y título de la tabla que ya están en sus correctas etiquetas. Entonces, para no mostrar información repetida en el producto final, borramos esto. Al igual que acá tengo otros párrafos mostrando fuente y nota de la tabla que ya tengo acá. Por lo tanto, borramos. Bien, llegamos a la sección número 5 con sus subsecciones correctamente inferidas. En la subsección 5.1 encontramos de este lado la tabla 2. Vamos a generarla, nuevamente mostrando el ejemplo de una etiqueta de párrafo libre de información. Entonces borramos aquí para tener esta etiqueta de párrafo sin información. Se abren nuestras opciones en la parte superior, elijo nuevamente tabla o cuadro, se abren mis etiquetas. Llenamos información, identificador tabla 2, título, párrafo no hay, tabla marcable ya lo hicimos, entonces vamos a borrar esa etiqueta y ahora lo vamos a hacer por imagen. Doy clic en imagen, en la parte superior se abre la galería, pero primero hay que indicar la orientación de la tabla, ¿de acuerdo? Si es una tabla muy larga o muy grande, se puede girar. En este caso vamos a mantenernos con original. Galería, y es el proceso que hicimos ya. Vamos a nuestros archivos, seleccionamos abrir, subir, insertar, seleccionamos la tabla y damos clic en aceptar. Y listo, ahí tenemos agregada nuestra tabla por imagen. Agregamos la información que falta, que es la fuente. En este caso la tabla no tiene notas, entonces esto puede quedar vacío. Y bien, borramos nada más la información repetida. Guardamos y listo, tenemos agregada ya la tabla 2 como corresponde. ¿Qué diferencia hay entre agregar una tabla marcable o una tabla por imagen? Pues, como vimos, el proceso es distinto y tiene que ver con la resolución. Si por ahí tenemos una imagen con una resolución no tan buena, pues es mejor marcar por tabla marcable, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que ambas formas funcionan sin problemas. Ahora bien, continuamos revisando nuestros párrafos, llegando a la subsección 5.2, donde encontramos una figura que es, en este caso, un gráfico. ¿Cómo lo agregamos? De nuevo vamos a mostrar que se necesita una etiqueta de párrafo libre como esta. Ya hicimos cita textual, ya hicimos lista, ya hicimos tabla, ya hicimos ecuación, solamente nos falta figura. Abrimos las etiquetas que corresponden y llenamos la información, que es identificador figura 1, título, párrafo no hay, borramos, imagen y es el mismo proceso. Galería, subir, seleccionar, figura 1, abrimos, subir, insertar, seleccionamos y aceptar. Y listo, ahí tenemos la figura, solamente agregamos la fuente, borramos información repetida, como estos dos párrafos que muestran información que ya tenemos en las etiquetas que corresponden, guardamos y listo. Tenemos ya nuestra figura bien marcada. Continuamos con los párrafos, llegamos a la sección número 6. Todo es correcto en esta parte. Llegamos a la última sección, que es la sección número 7. Y vemos que la inferencia es correcta. Como podemos observar, y si recordamos, marcamos en el asistente un mínimo de 5 palabras del último párrafo para señalar que ahí termina. Y esto funcionó también, pues ya no nos permite ir más abajo, porque le indicamos que ahí terminaba el último párrafo de la última sección.
Así entonces hemos terminado el marcaje del body o texto completo. Recordando pues que hicimos un ejemplo para una figura, para una tabla a partir de una imagen, una tabla marcable, también una lista, una cita textual, una ecuación con el marcador y una ecuación en imagen. Bien, así entonces hemos concluido con la parte de marcar la sección del texto completo. Ahora nos falta la última parte del XML, recordando que nuestro XML se divide en tres partes: datos del artículo, ya lo tenemos; texto completo o body, ya lo tenemos. Ahora nos faltan las referencias. Entonces, vamos a el ejemplo de las referencias, tomando en cuenta que siempre y cada que demos clic en el apartado referencias, aparecerá una advertencia. Siempre aparecerá la misma advertencia, de lo cual hablaremos más adelante. Primero, al ingresar por primera vez en un artículo a las referencias, se activará el asistente de las referencias. Este es el segundo de 3 de los asistentes que les mencionaba, ¿de acuerdo? Que tiene que ver obviamente con las referencias, y nos dice: si desea iniciar el asistente, damos clic en aceptar; si quiere hacer manualmente, damos clic en cancelar. Esto también toma bastante tiempo si se tiene que hacer manualmente, por lo tanto vamos a dar clic en aceptar. Por lo tanto, bien, el asistente únicamente requiere que confirmemos que estas tres cuestiones son correctas. Primero, nos muestra la referencia completa, la fuente y el tipo de publicación que es esta referencia. Si todo es correcto, vamos a dar clic en siguiente para ir a la siguiente referencia. Como podemos observar, tenemos referencia completa, fuente, y esto se trata de un libro. Vamos, siguiente. De nuevo, referencia completa es un libro, fuente, tipo de publicación, libro. Siguiente. Tenemos aquí un libro, fuente, tipo de publicación, libro. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un DOI, la referencia completa, indicándonos que es una revista, por lo tanto, esto es correcto. Vamos a la siguiente. Aquí el título literalmente nos dice: es una tesis doctoral, en la fuente y en la referencia completa, por lo tanto, tesis es correcto. Siguiente. El título también nos lo dice: el libro de resúmenes, se trata de un libro, todo es correcto. Vamos a la siguiente. En esta referencia vemos una dirección electrónica, por lo tanto, esto es un sitio web, todo es correcto. Ya no hay opción de ir a la siguiente referencia, señalándonos que es la última, por lo tanto, damos clic en finalizar. Y listo, así ha trabajado nuestro asistente de referencias. Y podemos observar que las referencias están marcadas correctamente en referencia completa, en su etiqueta. Después tenemos más etiquetas para el autor, nombres, apellidos, otro autor, año, fuente, etc. Sí, marcar esto manualmente toma mucho tiempo, ¿sí? Referencia por referencia, nombre por nombre, apellido por apellido, los años, las fuentes. Por lo tanto, es trabajo que hace el asistente y tiempo que nos ahorra. ¿Verdad? Ahí tenemos todas las referencias. Vemos que todo esté pues completo. Y bien, hemos terminado entonces con las referencias. Guardamos. ¿Y qué es qué más podemos agregar en este apartado? Pues bien, agradecimientos, apéndices, glosarios, notas u otro apartado de referencias. Vamos a agregar, por ejemplo, las notas. Se abren nuestras etiquetas. Vamos a las notas de nuestro HTML. El identificador lo podemos agregar manualmente, tanto que es un número 1, pero hay que convertirlo a superíndice. Lo seleccionamos y lo hacemos superíndice, porque así es la nota. Agregamos el párrafo de la nota 1 y listo. Vamos a etiqueta notas para agregar una nota más. Identificador número 2. Lo seleccionamos y lo hacemos superíndice. Después marcamos el párrafo de la información de la nota número 2. Y listo. Ahí tenemos nota 1 y nota 2.
Guardamos. Y bien, ahora vamos a agregar agradecimientos. Los tenemos en esta parte, simplemente es marcar el párrafo de los agradecimientos. Y listo, tengo ahí agregada ya la información. Vamos a dar clic en guardar. Y ahora sí, podemos decir que hemos concluido con el marcaje de datos del artículo, texto completo y referencias. Pero bien, si recordamos, dijimos que hay 3 asistentes de inferencia en Marcalic. Ya utilizamos uno, que fue el de las secciones y subsecciones, utilizamos el segundo, que fue el de referencias, nos falta el de citas en el texto. ¿Cómo lo activamos? Para activarlo debo de ir a texto completo y dar clic en una sección, la que sea, hasta que ésta cambie de color. Esto nos indica que está seleccionado. Y después voy aquí, donde dice inferencia de citas. Aquí activamos ese asistente. Hay que tener cuidado de no activarlo sin antes haber seleccionado una sección. Por ejemplo, vamos a texto completo. Y así, sin haber seleccionado la sección, doy clic en el asistente, estaré activando el asistente equivocado, el de inferencia de contenido. Si recordamos, esto de secciones y subsecciones ya lo hicimos, y si lo hago otra vez, se perderá mi trabajo. Por lo tanto, damos clic en cancelar. Y para activar el tercer y último asistente, que debe de ser el último, vamos a dar clic en una sección, la que sea, en la sección 1, cambio de color porque está seleccionada, y ahora sí, vamos a dar clic en inferencia de citas. Así se activa nuestro tercer y último asistente. Leemos las indicaciones como guardar antes de iniciar, etcétera, y damos clic en aceptar. Y así ha trabajado ya el tercer asistente, que es el que enlaza las citas y todos los enlaces del texto. Ahora mis referencias han cambiado de color, como podemos observar, indicando que han sido enlazadas correctamente. Incluso mis notas están enlazadas, las notas que agregamos, podemos observar que ya están enlazadas dentro del texto. Sección número 2, también tenemos nuestros enlaces. Bien, estos enlaces también se pueden crear manualmente. Por ejemplo, si quiero que esta palabra de ecuación 1 lleve a la ecuación 1, vamos a ir a enlace interno. Todo esto lo podemos enlazar, ecuaciones, selecciono la ecuación y listo. Ahora me lleva también como un enlace a la ecuación 1. Continuamos revisando el trabajo del asistente, viendo pues que ha funcionado correctamente. Tenemos las tablas también enlazadas, la nota de la tabla igual, la tabla 2, la figura 1, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo entonces del tercer y último asistente. Y bien, ahora sí podemos decir que hemos concluido con el marcaje del artículo. Ya tenemos ya tenemos datos del artículo o front, ya tenemos texto completo o body completo y referencias o apéndices. Recordando que cada que demos clic ahí aparecerá la advertencia. Y esta advertencia es un recordatorio más bien, para marcar siempre el título del artículo en las referencias tipo revista. ¿De acuerdo? Esto evitará que se generen errores. Un error que en este caso voy a permitir que se genere para mostrar el ejemplo y mostrar cómo solucionarlo. Entonces, para terminar, pensando que ya terminamos todo el marcaje de este artículo, doy clic en guardar y luego en finalizar. Ahora, Marcalic te avisa que hay un error. Vamos a revisar cuál es el error. ¿Y cómo encuentras el error? Con los cambios de color. Cuando hay un error, cambia de color una de las pestañas a este color rojo. Vamos, ahí está el error, vamos ahí, se abre la advertencia, y entonces el error está en alguna de las referencias. ¿En cuál? Pues en la que haya cambiado de color. Vemos que esta referencia está en este color rojo, mostrándonos que ahí está el error, y aquí está el mensaje de la etiqueta título del artículo es requerido. Y es lo que nos dice la advertencia y lo que yo no hice permitiendo que se generara este error. Cada que ustedes tengan una referencia de tipo revista en sus referencias, habrá que agregar la etiqueta con el título del artículo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Vamos a referencia detallada, doy clic y se abren todas las opciones que podemos agregar de información a la referencia. El ISSN, un URL, volumen, casa editora, paginación, ¿sí? Todo esto se puede agregar. Ahora nos interesa, como es un tipo revista, el título del artículo. Doy clic, se abre la etiqueta y voy a marcar el título del artículo. Guardar y listo, ese error está corregido. Ahora bien, vamos a buscar más errores. Aquí hay otra referencia que ha cambiado de color, mostrándonos el mismo error. La etiqueta título del artículo es requerida. Entonces vamos a referencia detallada. Se abren las opciones, elijo título del artículo, se abre la etiqueta y marco el título del artículo. Guardar y listo. Otro error solucionado. Ahora solamente revisamos, ya no hay más errores y ahora sí podemos ir a guardar y finalizar. Vemos que ahora no nos muestra un mensaje de error, sino una advertencia. Marcalic siempre revisa la información y si encuentra algún pequeño detalle, te dice como una advertencia que lo revises. Entonces, vamos a revisar y ahora el color ha cambiado a amarillo, diciéndonos que ya no es un error, sino una advertencia. Por lo tanto, vamos a revisar, aparece como siempre la advertencia, y tenemos ahí entonces esta referencia, por ejemplo, que cambia de color, diciéndonos que aquí el elemento no ha sido ligado a una referencia. Este tipo de advertencias son comunes, pero no generan ningún tipo de error. Nos habla de una referencia utilizada por el editor, perdón, por el autor, dentro de la investigación, pero que no fue ligada o marcada dentro del texto completo. Esto no genera ningún tipo de error, por lo tanto, no hay problema. Hemos revisado la advertencia, podemos guardar y finalizar. Nos habla de la advertencia que ya revisamos, por lo tanto, podemos dar clic en continuar. Y así se cargarán los datos y se generarán los productos finales. Bien, en esta parte es donde podemos observar el trabajo final que acabamos de realizar. Se han generado se creó el XML y por lo tanto se generaron los productos finales que son los formatos de publicación. Aquí los tenemos y vamos a abrir, por ejemplo, el visor inteligente. ¿De acuerdo? Ahí tenemos uno de los ejemplos de visor inteligente. Cerrar esto. Aquí está el trabajo final de lo que acabamos de realizar. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, logo institucional, logo de la revista, información del artículo, como a qué volumen y número pertenece, su paginación, títulos y autor. Vemos la sección a la que corresponde, que hicimos, los títulos, autor, licencia, fechas, financiamiento, resumen en idioma original, palabras clave, abstract, resumen en segundo idioma. Aquí tenemos las secciones que están marcadas en ese color naranja, sección por sección, sección 1, los enlaces dentro del texto. ¿De acuerdo? Tenemos también nuestras notas bien enlazadas. Sección 2, la ecuación que enlazamos manualmente. Aquí está la ecuación 1, la otra ecuación que agregamos con el marcador de ecuaciones, nuestra cita textual, más referencias enlazadas en el texto. Sección 3, ok, una consulta nos hacen, el cintillo de la revista se elimina o se coloca de otro modo. Con el cintillo, ¿a qué parte nos referimos? ¿A la parte de acá superior? ¿A esto? Esto está siempre presente, pero oculto. Se puede abrir dando clic en esta parte. ¿De acuerdo? Y bien, toda la información, además del artículo, que son los datos del artículo, estas etiquetas se generan en esta parte.
¿Sí? Y bien, continuando con la revisión del artículo que acabamos de crear, llegamos a la lista. Como vemos, apareció numerada las subsecciones, tabla 1 enlazada dentro del texto que tenemos aquí, tabla 1 que agregamos, si recuerdan, a partir de una tabla marcable. Después tabla 2. Nos preguntan sobre más información sobre autores. Enseguida lo revisamos, claro que sí. Llegamos a la figura también. Y bien, en la parte inferior también están todas tablas y o figuras que se agreguen. Y bien, ahí está entonces la revisión, agradecimientos, referencias y notas. Nos piden sobre agradecimientos, claro que sí, lo revisamos. Bien, entonces aquí está el ejemplo, antes de regresar a revisar a las consultas que nos hacen. Así está el ejemplo, este es el producto final de lo que acabamos de realizar, un XML que dio pie al visor inteligente. Vamos a revisar otro de nuestros productos finales, nuestros formatos de publicación, que es, por ejemplo, el visor móvil. Sabemos que es cada vez más común que se lean artículos científicos en dispositivos móviles. Entonces, para eso se crea este formato de publicación, que es el de, precisamente, el visor móvil. Tenemos aquí la carátula del artículo, las secciones con sus subsecciones, ¿sí? Tenemos resúmenes, por ejemplo, referencias e imágenes. ¿De acuerdo? Es otro de los formatos de publicación a partir del XML que acabamos de generar. Por último, vamos a ver si se prefiere un formato de lectura más plano. Tenemos el HTML que muestra la misma información. ¿De acuerdo? Nuestras secciones, ecuaciones, cita textual, lista, tablas y todo completo. ¿De acuerdo? Ahí está otro. Y bien, así dando por finalizada esta parte, podemos regresar. Si después de la revisión de nuestros formatos de publicación, que es nuestro producto final, encontramos por ahí algún error que queremos corregir, damos clic en herramienta de marcación y nos regresa al marcaje del archivo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, yendo a las consultas que nos hacen, el chat me pusieron sobre información de autores. Toda la información de los autores se puede agregar en esta parte. Sí, por ejemplo, nos piden sobre contribuciones de autores. También se puede ir de la mano de los agradecimientos o se puede agregar en esta parte, si vamos a la información del autor, como más notas de autor, ¿sí? Se puede cambiar el tipo de autor, compilador, traductor, editor corporativo, formato de nombre, autor para correspondencia, si es el autor o no es el autor para correspondencia. Se puede agregar la nota de autor o la información que sea necesaria en estas etiquetas. ¿De acuerdo? Y también puede ir relacionado a los agradecimientos, que es la segunda cuestión que nos preguntaban. Los agradecimientos también van en la parte de referencias. Sí, tenemos acá los agradecimientos. ¿Cómo los agregamos? Simplemente vamos a la etiqueta más grande, que es referencias, notas y anexos, la seleccionamos y aquí aparecerá agradecimientos. Como ya los agregué, no aparece, pero para mostrar el ejemplo, lo borramos. Borramos estos agradecimientos y podemos ver que en la parte superior ya apareció agradecimientos. Doy clic, aparece la etiqueta. Ahora simplemente agrego los agradecimientos. Marcamos el párrafo completo. Y listo, ahí tengo agregados los agradecimientos, recordando que toda esta información puede ser editada. Es decir, si alguno de ustedes quiere agregar más información aquí sobre el autor o sobre lo que sea,
se puede agregar la información necesaria o borrar, ¿de acuerdo? Entonces, bien, así se habla sobre contribuciones o agradecimientos relacionados al autor o agradecimientos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bien, estamos llegando al final de esta sesión. Solamente vamos a regresar al número. Adelante, quien tenga alguna pregunta o comentario puede hacerlo, adelante sin problema. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Eh, en la parte de del área de Bien, hay back, una de persona las... que levantó la mano, en cualquier momento que quiera hacer una pregunta o comentario lo puede hacer. No se me Y escucha. bien, tenemos entonces, regresamos al número, ¿sí? Número que creamos en esta sesión. Y bien, vemos que este artículo que creamos ya está finalizado, ya tiene aquí su check verde. Y entonces, ahora como ya está finalizado el artículo, ya nos permite ingresar a los visores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el visor inteligente, el visor móvil, PDF, HTML. Y bien, para agregar otro artículo, pues vamos a agregar artículo y así iremos con los artículos de nuestro número. ¿De acuerdo? Una vez que hemos finalizado todos los artículos que pertenecen a este número, damos clic en terminar número. El número pasará al color naranja, si recuerdan, y después su proceso interno. Ahora bien, los números completos pueden ser exportados a través de OJS. Para toda la información referente a OJS, hay que ir primero a guía de instalación, porque la instalación también es muy importante para que las cuestiones, los formatos se exporten correctamente, sobre todo en cuanto a versiones de esta herramienta. Después, vamos a la página del Home para, por último, mostrar las opciones de ayuda. Bien, para ir a OJS, bueno, para exportar a OJS se debe hacer manualmente número por número, ¿de acuerdo? Y bien, por último, bueno, queda abierta la cuestión de preguntas y comentarios. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, adelante, puede hacerlo. Ok, a ver, permítame un momento. Hay una pregunta que nos dice, no se escucha mi audio. Bueno, acabo de subir más el volumen. A lo mejor si quiere prender su micrófono está bien, si no, voy a leer la pregunta. La duda en torno al back o al área de referencias, ¿ok? Lo hicimos con los asistentes, pero si se quisiera hacer manual, porque se detectó un error, se puede hacer de forma manual un cambio de tipo de artículo. Sí, sin ningún problema, se puede editar toda esa información de manera manual. Vamos a regresar para mostrar el ejemplo. Voy al artículo, abro el marcador y vamos directamente a referencias. Se abre la advertencia como siempre. Toda esta información se puede editar de manera manual. ¿Sí? Si por ahí hay algún error en el HTML que se quiere cambiar de este lado, se puede cambiar manualmente, se puede editar, por ejemplo, este nombre. Todo esto se puede editar porque, como les decía, Marcalic te da esta libertad sobre la información que vas a presentar. Se puede agregar más información sobre el autor de la referencia, como un et al, autor institucional, otro autor, casa editora, el tipo de publicación, volumen, toda esa información se puede editar manualmente. Ok, sí, claro, Sebastián, de nada, no hay ningún problema. Hablar más sobre exportación a OJS. Bien, a eso iba. Sobre OJS, sí, se exportan todos los formatos de todos los artículos de un número. Es decir, hay que exportar el número completo. ¿De acuerdo? No se puede exportar. Acabo un artículo de marcar y lo exporto. Acabo otro y lo exporto. No se puede así. Se debe de exportar el número completo. Y sí, se exportan todos los formatos. ¿De acuerdo? En este caso les voy a enseñar el portal de ayuda.
en el home, si vamos a necesitas ayuda y damos clic, se abre el portal de ayuda donde encontraremos manual de usuario Marcalic y manual de usuario OJS. Para todo lo relacionado a OJS, detalles como estos, vamos a tener que entrar al manual de usuario donde se explica detalladamente cómo funciona esta herramienta en relación a Marcalic. ¿De acuerdo? Ahí está la información necesaria para esa parte, así como el manual de usuario de Marcalic, una serie de videotutoriales divididos en las partes en las cuales se divide el proceso de marcaje. También tenemos preguntas frecuentes, así como también, bueno, si se encuentran ustedes en su proceso de marcaje o de exportación con un problema que no pueden solucionar o no pueden solventar, ponemos también a su disposición el correo editores@realic.org para, bueno, donde podremos proveerles de una atención más personalizada. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si en algún momento se encuentran con algún problema, están los videotutoriales, están los 2 manuales de usuarios, y si no, también estamos siempre a su disposición. ¿Ok? Ok, claro que sí. Estamos siempre a su disposición para cualquier tipo de contacto. En cuanto a referencias y OJS, recordar para referencias se puede volver a generar el HTML, que es lo que yo recomiendo, que se vuelva a generar de la manera más limpia posible, tal cual como lo hicimos a partir de Word, evitando agregar ningún tipo de estilos, lo cual puede hacer que no aparezcan más referencias o que no se infieran, porque para limpiar el HTML es un proceso que requiere además de otros procesos, de otras aplicaciones, que es lo que hacemos internamente. Si hay algún problema con HTML, a veces les ayudamos a limpiarlo internamente porque requiere más procesos, pero para evitar todo eso, lo que yo recomiendo es hacer el HTML de texto lo más limpio posible. Así se evitarán esos problemas. ¿De acuerdo? Para una pregunta que nos hace. Y en cuanto a OJS, pues sí, las cuestiones de OJS se trabajan con el manual o con una cuestión personalizada, teniendo siempre presente que deben de ser compatibles las versiones de la herramienta y, bueno, para cualquier otra cosa, nos mantenemos siempre a su disposición. Y bien, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. No sé si existan más preguntas o más comentarios. Si los hay, adelante, con mucho gusto los podemos ver. Si no, pues muchas gracias a usted también, Laura Ponce, por sus comentarios, por su interés. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos preguntan sobre la grabación. Sí, lo repito, toda esta sesión ha sido grabada en su totalidad y esta grabación se les hará a ustedes llegar por medio de un correo electrónico. ¿De acuerdo? Bien, este correo electrónico también contendrá sus credenciales de acceso a la herramienta, que les repito, llevan un proceso interno, ¿sí? No se las podemos mandar inmediatamente, pues deben ser procesadas para que se cree la cuenta de su revista con la información correcta. ¿De acuerdo? Nos preguntan nada más sobre el correo. Se los pongo en el chat si gustan. Listo. editores@reali.org. Y bien, muchas gracias por su interés, por su atención, por su tiempo. Mi nombre es Víctor Aguilar. Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Muy buen día desde México. Sé que nos acompañan desde otras partes, entonces, bueno, desde México, buenos días. Y bien, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Saludos hasta Bolivia.